Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yadira Hernández y bueno, mucho gusto para los que no nos conocemos. Y bueno, en este canal se habla mayormente del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el centro del amor y del aprendizaje. Cuando decimos te amo con todo mi corazón, se dice metafóricamente. Debemos de decir te amo con todo mi cerebro, con todo mi sistema límbico profundo, con tu dominio cortes, mis ganglios basales, giro singular anterior, etcétera, 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 ¿verdad? No, no se crean. Pero bueno, este canal se trata mayormente del cerebro, ¿va? Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que ha sucedido mucho en mi ciudad, que es la violencia. Y bueno, radico en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es algo que me tiene muy, pero muy asombrada, muy impactada. Y bueno, quiero poner mi conocimiento al servicio de la sociedad, así se oye como comercial, ¿verdad? De búsqueda de personas, que tristemente también hay muchos desaparecidos dentro del estado donde está mi ciudad, que es Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero bueno, son temas que no nos gustan, pero que están ahí presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, muchas veces nos quejamos de la violencia y no nos damos cuenta que la violencia muchas veces empieza por uno mismo. Entonces vamos a tener un cerebro más sano, teniendo pensamientos positivos, porque los pensamientos positivos ayudan mucho al cerebro. Hay una zona de miedo, que es la amígdala, y bueno, la amígdala es una parte del cerebro más reptiliano que está dentro de nuestra cabecita. Muchas veces esa parte del cerebro, la amígdala, se conecta. ¿Por qué? Porque es el estado de supervivencia. Pero lo que no sabe la amígdala es que si nosotros salimos de nuestra zona de comodidad y hacemos ese salto cuántico, pues podemos ganar, podemos transformarnos, podemos ser como el ave fénix que renace desde las cenizas. Entonces, ¿es necesario escuchar la amígdala? Sí, es necesario. Pero como en varios videos pasados hablamos del lóbulo temporal derecho, que es mejor conocido donde Dios habita, hay una fuerza interna dentro de cada ser humano. Recordemos que cada uno tiene un ADN único y irrepetible. En pocas palabras, todos somos fragmentos de Dios. Entonces, hay esa parte del cerebro, mejor conocida como donde Dios habita, que nos va a ayudar. Nos va a ayudar para la supervivencia humana. De hecho, es la piedra angular de la supervivencia humana, que si nosotros escuchamos, por ejemplo, la intuición que habita en este reino, en el lóbulo temporal derecho, pues ahí nuestro mismo cerebro se va a conectar con ese campo mórfico, que es el campo de energía universal, porque muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos no tiene sentido, pero no, sí tiene. ¿Por qué? Porque el universo guarda ese campo mórfico, lo guarda, y es una información que se comparte con todas las personas, con todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Así se oye muy poéticamente, pero es real. Entonces nuestro lóbulo temporal derecho se conecta con esa energía. Por eso cuando nosotros vamos a un lugar decimos, híjole, aquí en este espacio no me gustó la energía. Bueno, fue porque nuestro lóbulo temporal derecho se conectó con esa energía. ¿Y quién puso esa energía? Las personas. Entonces, la intuición es la piedra angular de la seguridad personal. Vamos a escucharla. También la intuición se le conoce el medio donde Dios nos habla. Así como Dios nos habla por el lóbulo temporal derecho, también nos habla a través de la intuición. Entonces, pues vamos a escuchar la intuición y vamos a echarle muchas ganas, ¿verdad? Muchas ganas para reconectarnos con nuestro cerebro, con nuestra intuición, con nuestro lóbulo temporal derecho, ¿va? Y bueno, ahora vamos a hablar del cerebro más a fondo. Bueno, el cerebro es un órgano
muy complejo, es el órgano más complejo que existe en nuestro cuerpo, es asombroso y bueno, es un músculo así como una gelatina, como un tofu. Y el cerebro me recuerda mucho a la frase de Shakespeare. Shakespeare decía que podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirse rey de un espacio infinito. Y sí, porque todo está en nuestra cabecita. Si sentimos que las cosas no tienen solución, ¡titín!, acertamos, no van a tener solución. Pero en cambio, si nosotros respiramos profundamente y decimos sí tienen solución, ¿qué va a pasar? Las vamos a encontrar. Entonces nosotros somos nuestro propio universo, nuestro propio espacio. Por eso es bien interesante ponernos a pensar, ¿qué pasará por esa cabecita? Y bueno, si yo extrajera un trozo del tamaño de un grano de arena, podría ver que existen más de 100,000 células nerviosas y más de 1,000,000 de conexiones. En pocas palabras, en nuestro cerebro existen más de 100,000 millones de conexiones nerviosas y estas conexiones se han comparado con las estrellas que existen en el universo. ¿Y qué creen? Son más conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro que las estrellas que pueden haber en el universo. Así que, oh my God, ¿verdad? Es algo impactante la mente humana. Pero bueno, el video se trata del cerebro. Pero, ¿qué más vamos a hablar del cerebro, Yadira? Bueno, ¿qué más nos puedes compartir? Y que espero que sea de provecho esta información, que no sea una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque a este mundo venimos a compartir. Les comparto esta información y luego, pues, esperemos que haya una retroalimentación, ¿va? Que ustedes también me enseñen y no hay ningún problema, ¿eh? Yo agarro muy fuerte mi ticún, que el ticún es corrección en arameo, y si ven algo que está mal o una aportación que obviamente que sea positivamente, son bienvenidas, ¿verdad? Mientras no hay una falta de respeto, ¿va? Entonces, bueno, a mí me interesa tanto lo del cerebro, que es algo que me apasiona, que me apasiona. Y bueno, como empecé hablando de la violencia que existe en mi ciudad y todo eso, vuelvo a comentar lo siguiente, que fue con lo que empecé este video. El cerebro es el centro del amor y del aprendizaje. Hace algunos años tuve el placer de asistir y de acompañar a los presos, pero bueno, con la violencia, con la inseguridad, mi familia, que en este caso fue mi mamá, no me lo permitió. Ella se ponía ciertamente alterada y la verdad, yo también, como lo mencioné, ¿verdad? La intuición es la piedra angular de la seguridad personal. Y bueno, antier hubo una balacera en el Cerezo de mi ciudad. Sí, ¿verdad? En la cárcel, en pocas palabras, así. Vamos a decirlo así como están. Y bueno, antes tenía mucho miedo, la verdad. Antes tenía bastante miedo. Pero bueno, como fui investigando y como me fui documentando acerca del centro del amor y del aprendizaje que es nuestro cerebro, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que existen mecanismos de violencias dentro del cerebro de las personas y que si este no está bien nutrido, que si no se le da los nutrientes que necesita para regenerarse, se crea un caos. Se crea un caos en el universo de esa persona. Y bueno, en el hospital de Boston se analizaron a 120 personas que sufrían de parafilias. Las parafilias son trastornos sexuales, ¿verdad? Como por ejemplo la necrofilia, la zoofilia, el masoquismo, etcétera, etcétera. Hay muchas. Y bueno, de esas 122 personas que se analizaron, 60 eran presos. Y se dieron cuenta a través de un escáner, una fotografía de su cerebro, que tenían una hiperactividad, o sea, funcionaba mucho unas partes de su cerebro, por ejemplo, el giro singular anterior y los ganglios basales. Eso es dos aspectos que funcionaban en exceso, había una hiperactividad
en esas partes de su cerebro. Y también estaba muy, pero muy disminuido la parte del raciocinio, que es el córtex prefrontal, ¿va? Y bueno, entonces analizaron que había una hiperactividad en el giro singular anterior y en los ganglios basales. Y bueno, el giro singular anterior nos ayuda, mejor dicho, el giro singular nos ayuda a que los movimientos estén expresados correctamente con las emociones. Es la flexibilidad cognitiva, es la capacidad de pasar de una idea a otra y poder encontrar soluciones a los problemas. Y por ejemplo, los ganglios basales también se conectan con las emociones y con los movimientos, pero cuando estos fallan, tenemos sentimientos así estancados de negatividad. Creemos que todas las cosas que nos dicen son para atacarnos, las tomamos muy personalmente. Otro factor que me súper impactó así fue que somos muy rencorosos. Cuando los ganglios basales empiezan a fallar dentro de nuestro cerebro, nos convertimos en unas personas muy rencorosas. Y bueno, estas personas, que eran 60 presos, también tenían muy estimulado un centro de los ganglios basales que se llama el núcleo accumbens. Y bueno, el núcleo accumbens tiene que ver mucho con la asociación de placer. Por ejemplo, una persona que le encanta mucho el alcohol o las drogas también tiene muy estimulado esta parte del cerebro. Entonces, ¿qué pasaba aquí con estos 60 presos? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían muy estimulado, tenían una hiperactividad en su giro singular y en sus ganglios basales, que los ganglios basales también conectan con el núcleo accumbens. Ellos tenían una hiperactividad dentro de su cerebro de estos órganos y tenían el córtex prefrontal pues muy bajo, que es la parte del raciocinio, el córtex prefrontal junto con el neocórtex. Entonces ahí uno entra ahí a cuestionarse. Entonces las personas que realmente hacen este tipo de acciones, ¿son culpables o son víctimas? Ojo, no estoy justificando sus acciones, no, en ningún momento. Pero si las cárceles fueran realmente un centro de rehabilitación donde se ayuda a las personas, no un centro donde crece el rencor y el odio, nuestro mundo cambiaría. Y bueno, me he puesto más a investigar acerca del cerebro y todas estas patologías de la mente humana tienen una solución. La Asociación de Medicina Americana estableció que el 60% de nuestro cerebro es ácidos esenciales omega 3. Entonces, si nosotros queremos tener el sistema límbico profundo en control, que es el de las emociones, necesitamos omega. Si queremos tener nuestros ganglios basales en un estado positivo, necesitamos omega. Si queremos tener un neocórtex y un córtex prefrontal, necesitamos omega. Si queremos tener el giro singular de nuestro cerebro estable para tener una flexibilidad cognitiva, de poder pasar de una idea a otra y poder pasar de esa idea a la acción, también necesitamos omega. En pocas palabras, para todo necesitamos omega. Claro que hay patologías más severas. Si se necesita omega, también se va a necesitar un medicamento, ¿va? Pero los ácidos grasos esenciales omega 3 representa el 60% de nuestro cerebro. Oh my God, imagínense, ¿verdad? Si realmente se le diera rehabilitación a esas personas como corresponde, nuestro mundo, la situación de nuestro México lindo y querido fuera otra. Pero claro, eso cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, pero ya es tiempo de que la gente buena tenga poder. ¿Y cómo vamos a tener poder? A través del emprendimiento. ¿Sí sabían que el consumo que hacemos en nuestros hogares es una mina de oro? Es una mina de oro. Por ejemplo, Sam Walton,
Cuando él murió, que él fue el creador de Walmart, cuando él murió repartió toda su herencia con sus hijos, con sus nietos, etc. Pero si él la volviera a juntar todos sus negocios, él seguiría siendo el hombre más rico del mundo. Somos consumidores desde la cuna hasta la tumba. En pocas palabras, si nosotros cambiamos nuestro consumo, si lo cambiamos por un gasto a una inversión para mi negocio, podemos tener el control de nuestra economía, para empezar, de nuestro bolsillo, y también podemos tener control de la economía mundial. Así que, ojo, ¿verdad? Ojo, ¿en dónde se está yendo mi negocio? ¿Cómo puedo hacer que ese dinero se vaya para mi propio negocio y que pueda cambiar la atmósfera de mi familia? Y la atmósfera también incluye el dinero, ¿verdad? Vivimos en un mundo material. Pero bueno, en pocas palabras, para todo necesitamos el omega, ¿va? Y bueno, ¿cómo también podemos tener un cerebro más saludable? A través de la seguridad que le demos a este pequeño universo. Acuérdense que hay mayores conexiones neuronales en nuestra cabecita que las estrellas que hay en el cielo. Cuando subamos al coche, utilicemos nuestro cinto de seguridad. También procuremos no usar sustancias muy dañinas en el cabello, por ejemplo el formol. Se ha demostrado científicamente que las personas que trabajan con pinturas, con tóxicos, tienen una deficiencia en su cerebro muy severa. Y los esmaltes también es muy importante, los sprays, las lacas del cabello, los geles, que nosotros cuidemos todo el contacto que tiene en nuestro cabello, en nuestro cuero cabelludo. Al final de cuentas, si un producto es tóxico para el medio ambiente, también va a ser tóxico para mí. Válgame la redundancia, ¿verdad? O sea, ¿qué lógica hay en eso, verdad? Bueno, como dicen los ambientalistas, cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, eso sería un factor, cuidar nuestro cerebro. El otro factor sería hacer ejercicio. Necesitamos oxígeno. El oxígeno que consumimos, nuestro cerebro ocupa un 25%. También alimentos que nos reparan, que nos nutran, ¿verdad? Porque alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Y en la alimentación debe de haber 3 pasos, ¿verdad? 3 fases. Primero es la ingesta alimenticia. Alimentación, asimilación y eliminación. Entonces, cuidar alimentos que nos hagan tener así un cerebro más envidiable, ¿verdad? Sí, porque pues al final de cuentas el cerebro es el centro del amor y del aprendizaje, como decía el gran Emerson. El ancestro de cada acción es el pensamiento. Bueno, ya hablamos del ejercicio. Bueno, ya hablamos de proteger nuestro cerebro, ¿verdad? El ejercicio, la alimentación y bueno, por último, cuidar los pensamientos hormigas, que son, y si el chavo que le voy a hablar me dice que no y si me rechaza, y si no me dan permiso, y si pasa esto, y si lo otro, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos negativos también nacen de los ganglios basales, que los ganglios basales se conectan con la amígdala, ¿va? Y el propósito de la amígdala es cuidarnos. Pero no podemos vivir con miedo toda nuestra vida, no podemos vivir. Es más, el miedo es uno de los sentimientos más reptilianos que puede tener el hombre. Así de fácil y así de simple, ¿verdad? Si tú quieres evolucionar, si tú quieres ser un alimento positivo para los que te rodean, tienes que crecer y tienes que decirle a esa vocecita, ok, no pasa nada, pero voy a hacer esto, ¿va? No pelearte, sino decirle gracias por compartir, ¿va? Gracias por compartir, amígdala. Pero bueno, los pensamientos hormiga dañan nuestro cerebro. En cambio, si nosotros vivimos en una atmósfera de bienestar,
porque la atmósfera empieza con uno mismo, nuestro cerebro se vuelve más sano. En pocas palabras, como decía el doctor Amel, cambia tu cerebro y cambiará tu vida. Ya con esto, ya casi para finalizar, piensa en 5 cosas por las cuales estás agradecido. Solamente 5, ¿verdad? Porque la ingratitud, como decía el Don Quijote de la Mancha, la ingratitud es hija de la soberbia. Y bueno, ya para acabar este video, me despido con este párrafo del libro de James, así como piensa el hombre, que me encanta, me fascina y bueno, engloba toda la espiritualidad que debe de tener el ser humano para vivir y tener una vida en abundancia, ¿va? Almas sacudidas por tempestades, en donde quiera que estén, cual fuera la condición en la que viven, en los océanos de la vida, las islas de dicha sonríen. En la barca de tu alma se inclina el maestro, solo está dormido, despiértalo. El control de ti mismo es poder. El pensamiento correcto es maestría. La calma es poder. Di dentro de tu corazón, la paz sea contigo. Y bueno, de mi parte eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.